Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio. Ya saben, este espacio para los libros, para la literatura y bueno, seguimos en este comienzo de año 2026 con buenas lecturas, con varios libros que quiero compartir con ustedes. Algunos no pude, bueno, hablar de ellos en el 2025 y bueno, por aquí los voy retomando, grandes lecturas y que bueno, se trata de ir compartiendo, analizando, hablando, intentando profundizar de estas lecturas que nos dejaron grandes momentos. Y bueno, hoy vamos a hablar de poesía, nuestro primer libro de poesía del año, un libro que, bueno, yo no sabía que existía como tal, no lo había visto, y bueno, lo vi en un lugar no tan ad hoc para encontrar un libro, bueno, en un supermercado, y bueno, vamos a hablar de un escritor que últimamente he estado leyendo, todo lo que me encuentro, lo voy comprando, lo voy leyendo, obviamente supone una gran lectura, un descubrimiento. Muchos de ustedes ya lo conocen. Este escritor llamado Paul Auster, que nació en 1943 y falleció apenas en el 2024, nacido en Newark, en New Jersey, en Estados Unidos. Bueno, un autor que tiene una vasta obra, sobre todo una vasta obra novelística. Y bueno, pero hoy vamos a hablar de su poesía, este libro que encontré que es La poesía completa de Paul Auster. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos en estas páginas que disfruté, que también me hizo pensar varias cosas, me hizo detenerme. Bueno, ahorita iremos hablando de este libro. Gracias por estar acá. Suscríbete, ayúdame a llegar a 1000 suscriptores, a 1000 lectores antes de mis 50 años. Ya me faltan un poco menos de 8. Y bueno, aquí estamos nuevamente disfrutando de lo que tanto nos gusta, que es de los libros. Y bueno, hice algunas anotaciones al respecto de este libro. Bueno, vayan por su café, por su agua. Ya saben que a veces, la mayoría de las veces nos extendemos en estos videos. Bueno, la mayoría de los escritores comienzan escribiendo poesía. Esto a veces sucede muy a menudo cuando el primer acercamiento a la literatura, bueno, son los versos. Algunos la abandonan, muchos más, incluso en su narrativa, se percibe y pervive todavía cierto lirismo. ¿Por qué? Porque la poesía permite el ritmo, la cadencia, lo simbólico, el sugerir algo sin decirlo, totalmente, valga la expresión, totalmente todo, ¿no? Es decir, la poesía permite eso, permite que el lector tenga que descubrir, tenga que encontrar ciertos símbolos escondidos en los versos. Yo siempre he pensado que un buen poema es aquel, es aquel que no te dice todo de qué trata, y tú tratas de encontrar los engranajes y lo que de alguna manera, pues bueno, el autor, el poeta, nos trata de decir. Y bueno, Paul Auster no es la excepción. Bueno, Paul Auster inició siendo un poeta. De hecho, estoy leyendo un libro de memorias que pues, espero compartirles próximamente, donde justamente habla de sus inicios como poeta. Él al comenzar en la literatura, al escribir, pues bueno, comenzó siendo poeta. Y bueno, y todavía ese lirismo, esa poética, lo vemos en alguna de sus novelas, por ejemplo, Ciudad de Cristal. Aunque es prosa, bueno, hay mucho de poesía en esas páginas, porque también creo que no todo verso es un poema y muchas veces una buena página de prosa puede contener muchísima, muchísima poesía. Y bueno, les quiero presentar este libro, como les digo, poesía completa de Paul Auster. Esta edición que está publicada permítame tantito, publicada por Seix Barral, es una edición bilingüe. Ya saben, voy a poner las imágenes acá. Es una edición bilingüe. Eh, y bueno, obviamente viene el inglés y el español. En sus páginas viene la versión en inglés y la versión en español. Eh,
Su primera edición nos dice que fue en el 2004, 2004 que salió con el título Collected Poems. Y bueno, la edición en español, la primera es del 2014, si no me equivoco, 2014, que salió en Editorial Planeta. Y posteriormente ya esta es una sexta reimpresión aquí en México del 2024. Originalmente salió en 2004, pero esta es una sexta reimpresión de 2024, editado por Seix Barral. Y bueno, voy mostrando brevemente, pues en el índice obviamente también viene tanto en español como en inglés, ¿no? eh, sus diferentes poemarios escritos, por ejemplo, desde 1970, poemas del 76, del 75, del 67 hasta 1979. Sus diferentes poemarios, aquí vamos a encontrar la obra poética de Paul Auster. Y esta versión, esta edición, contiene también un estudio introductorio bastante que nos hace aclarar bastantes cuestiones de cómo es la poesía de Paul Auster. Está escrito por Jordi Doce, no lo ubico, la verdad, Jordi Doce. Y bueno, nos viene un estudio introductorio. Y bueno, ya vamos a entrar de lleno en este libro. Y bueno, pero hay que entender algo como principio. Al ser poemas en inglés, en su original creación, al ser poemas en inglés, pues bueno, tienen su propia musicalidad, es decir, se transforma en la traducción al español. Ya decía por ahí, hay un término en latín, hoy se me fue, que traducción es traición. Es decir, muchas veces al traducir un texto de su idioma original, de su lengua original, al traducirla, bueno, hay una especie de traición porque se tiene que cambiar algunos aspectos en la cuestión de la musicalidad, algunas palabras, algunos términos, y bueno, podría ser el caso, ¿no? de estos poemas, pero bueno, si saben inglés, pues bueno, pueden hacer una especie de ejercicio de traducción, pues agarran la leen. Yo hice algunas veces esto, leerlo en inglés y luego concatenar o comparar su versión en español. Es un gran ejercicio, la verdad, porque uno entiende que, pues bueno, la lengua inglesa pues tiene su propia musicalidad y muchas veces al traducirlo al español como que le resta, es mi opinión obviamente, le resta en algunas ocasiones cierta fuerza al verso. Bueno, y bueno, ya metiéndonos todavía más a fondo, siendo bastante sincero, en ocasiones esta es una lectura que requiere esfuerzo, ¿no? Se requiere una lectura concentrada, lenta, como ir paladeando las sorbos. ¿Por qué? Porque no es tan fluida, ¿no? No es que agarres como algunos poemas que nosotros hemos leído y como que va fluyendo, va cadencioso. Aquí no, aquí hay como que un poquito más de complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se torna un poco a veces pedregoso. Paul Auster Paul Auster mismo no es un poeta que se base mucho en el adorno, ¿no? Ni en el exceso de imágenes o metáforas, que sí las hay, obviamente, ¿no? Si no, no sería poesía, pero es un poeta un poeta distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bastante hermético, es bastante complejo el uso del lenguaje, ¿no? Eh, Eso no lo digo como algo negativo, obviamente, sino que, como dije al principio, se trata de una poesía en lengua inglesa, y bueno, la musicalidad se debe entender en ese idioma, ¿no? La musicalidad tiene que entenderse en el inglés. Obviamente en la traducción, que me parece buena, ¿no? Pues bueno, uno va entendiendo cómo están formados y conformados esos versos. Y bueno, pero cuando logras entrar a la poesía de Paul Auster, bueno, comprendes conceptos y las ideas muchas veces abstractas de sus versos, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo que hay cierta complejidad aquí
en la manera de poetizar de Paul Auster. Bueno, si tienen la oportunidad de leerlo, pues tal vez no, notarán estas cuestiones de las que vengo hablando. Y bueno, ¿qué temas, digamos de alguna manera, qué temas encontramos en la poesía de Paul Auster? Bueno, dentro del amplio espectro temático de contenido y que poetiza Paul Auster, pues bueno, habla mucho de la luz, una luz abstracta, una luz como un ojo que todo lo observa, obviamente un ojo no humano, ¿no? Habla mucho también de la sombra, también Paul Auster, porque, bueno, él era un gran observador, ¿no? Habla de la naturaleza, de los elementos más bien de la naturaleza, tales como la nieve, el sol, la piedra, el aire, ¿no? Va de alguna manera desarticulando esos elementos y los va convirtiendo, transfigurando en poesía. También se va por lo escondido, el misterio del humano, aquello que lo habita, ¿no? Es una poesía muchas veces introspectiva, ¿no? Como que de alguna manera Paul Auster se habita y trata de encontrar esos misterios que posee el ser humano, tanto en pensamiento, en espiritualidad, en formas de ver el mundo, ¿no? Muchas cosas. Quizás es un poco abstracto lo que trato de explicar, pero bueno, tendrían que leerlo para ir más o menos entendiendo lo que voy intentando decir. También hay un desdoblamiento de sí mismo, ¿no? En un otro, ¿no? Esa famosa otredad que posee independiente, ese yo otro o ese otro, de alguna manera posee independencia, que es el que se transforma en el yo lírico. Hagan de cuenta que es alguien más que está hablando por Paul Auster. Bueno, algunos versos, la verdad, también siendo sinceros, pues son un poco arduos de descifrar, permítame, son un poco arduos de descifrar, pues sus códigos y su lenguaje no lo permiten. ¿Por qué? Por esa misma construcción. Creo que la palabra correcta, me atrevo a decir, sería la construcción del poema, ¿no? Y obviamente debes evitar las distracciones, ¿no? Porque uno tiene que concentrarse, como les decía al principio, concentrarse mucho para ir entendiendo mucho de lo que nos dice aquí Paul Auster. Obviamente también hay búsqueda del infinito, hay algo que me gustó mucho de estos versos, de estos poemas, es que en muchos de ellos Paul Auster trata de encontrar lo maravilloso, lo misterioso en cosas muy diminutas y triviales, ¿no? Cualquier cosa que él observa trata de encontrar un segundo significado que no es tan trivial ni superficial, sino que trata de ir más al fondo de las cosas. Eh, y bueno, es parte de lo que mi apreciación personal, obviamente, incluso en esta versión, hay la parte final vienen notes from a composition book o notas de un cuaderno de ejercicios de 1967, que es la última parte de este libro, que está en la página 284, y son más bien aforismos, ¿no? Que Paul Auster escribió en 1967. Y son muy interesantes, ¿no? Porque es su posición en el mundo. Por ejemplo, les voy a leer uno corto. Dice, a ver, el mundo es mi idea, yo soy el mundo es tu idea, tú eres el mundo, mi mundo y tu mundo no son el mismo, ¿no? Puede ser muy, como que muy superficial de alguna manera, ¿no? Que dices, no dice mucho, pero en la traducción, o más bien en su versión original, el ritmo es distinto y ya entiendes por qué escribió eso, ¿no? Eh, Dice, hay otro aforismo que me gustó también mucho que dice, el lenguaje no es una experiencia, es un medio para organizar la experiencia, ¿no? Y así muchos aforismos, creo que es una de mis partes favoritas de este libro. Les digo, hay poemas muy complejos, muy herméticos, muy cerrados,
¿no? Que les decía, les vuelvo a repetir, tienes que estar totalmente concentrado para intentar es la palabra, intentar comprender lo que Paul Auster viene a decirnos en estos versos. Y bueno, aquí vemos también, eso sí, vemos al futuro narrador. ¿Por qué? Porque en algunos poemas bien podrías leerlos como prosa, ¿no? Eh, Aquí está su origen, aquí está su esencia más pura y también más compleja, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer Paul Auster, el Paul Auster original, el que posteriormente se convirtió en el gran novelista, reconocido, leído, admirado. Yo cada vez que lo leo lo aprecio más, lo admiro más, ¿no? Los pocos libros que he leído de Paul Auster me han gustado mucho sus novelas, sobre todo que ya voy leyendo 2 libros de memorias, cómo te cuenta su vida, cómo analiza los diversos sucesos que él va padeciendo, experimentando y cómo lo cuenta, pero ese es un libro que yo abordaré después, ¿no? Pero bueno, digamos es la primera faceta de Paul Auster, el Paul Auster poeta, ¿no? El Paul Auster hermético, a veces cerrado, pero que también indaga, se ponen algunos, muchas veces se pone un poco místico, filosófico, no sé si llamarlo arcaico o muy prosaico, ¿no? Pero bueno, es un disfrute. Yo lo leí una primera vez y luego fui regresando para irlo comprendiendo un poco mejor y la experiencia, pues bueno, es una experiencia que vale mucho la pena como lector. Si eres fan de Paul Auster, de sus novelas, pues bueno, también conócete su poesía. Esta es una versión muy, muy buena porque bueno, viene la poesía completa, les digo que inició en 1970 y del 67 son sus aforismos hasta 1979. Y bueno, esta fue una gran experiencia y quería compartírselos con todos ustedes. La poesía completa de Paul Auster, editado por Seix Barral, de esta versión, perdón, sexta reimpresión de México de 2024. En total son 293 páginas, ¿no? Pues bueno, dividen la mitad porque la mitad viene en inglés y la otra mitad viene en español en esta edición bilingüe muy práctica. Y bueno, pero eso sí, como toda poesía, como toda buena poesía, necesitas tiempo, concentración, cero distracciones para comprender y disfrutar, sobre todo, disfrutar la poesía de Paul Auster. Y bueno, fue la recomendación del día de hoy en Latido de Simio. Cuéntame si ya la leíste, si no la has leído, cuál ha sido tu experiencia. Y bueno, seguimos en este inicio de año con muchas lecturas que iremos compartiendo, como ya saben, cada semana. Estos videos que a veces se extienden, pero bueno, creo que los libros y los buenos libros dan mucha tela de dónde cortar, mucho material del cual hablar. Obviamente yo me quedo corto hablando de estos 18, poco más de 18 minutos. Hay muchas cosas más que el lector va descubriendo, ¿no? Y esta lectura es una lectura obviamente muy personal. Ustedes encontrarán otras cosas, quizás incluso digan, pues tú te equivocas, yo vi esto, y está muy bien porque es tu lectura. Ya decían por ahí que cada libro es distinto, distinto para cada lector. Y eso es lo maravilloso de la literatura. ¿Por qué? Porque, bueno, el lector va a encontrar sus propias experiencias al abordar ciertas lecturas. Y bueno, gracias por ver el video. Ya saben, comparte, comenta, ayúdame a llegar de aquí a mis 50 años a 1000 suscriptores. Esa es mi meta de vida en este canal, obviamente, ¿no? Ya sabes, tenemos 2 blogs donde escribimos a veces, el canal secundario que también publico a veces. Bueno, no soy muy disciplinado en algunas cosas porque creo que le pongo más prioridad a las lecturas y a la escritura, y bueno, y a la vida misma también, ¿no? Y también si eres de Chiapas, en el Cuarto Poder, cada domingo sale publicada una reseña, ahí estamos publicando. Y bueno, gracias por ver este video, por estar unido a Latido de Simio. Nos vemos próximamente en una siguiente lectura. Paul Auster, un gran descubrimiento de su poesía
Hasta la próxima, adiós, felices lecturas. Y otra cosa, no romanticemos la lectura. Hasta la próxima, adiós.